Paz a todos los seres en todos los planos. Les hablo en nombre de nuestro gran maestre, el doctor Serrano de la Ferrier, un escapado de esta civilización industrial, mecanicista, materialista, y trajo el mensaje de la futura civilización de la era del Aquarius, que una característica de la humanidad futura es el retorno a la naturaleza. Lo que está ocurriendo hoy no es un incendio en una selva, es algo mucho más grave. Es la falta de responsabilidad del hombre que se cree civilizado, que solamente sabe producir máquinas y contaminar el ambiente, y ha dañado la vida de la naturaleza, en el aire, en las aguas, en las tierras, y se está dañando a sí mismo. Felizmente, esta civilización está en decadencia para dar paso a la era del Aquarius, que trae la verdadera paz. Este gran pulmón vegetal de la Tierra, llamado el Amazonas por los europeos, no es pues una simple selva. Antes de la llegada de los invasores hace 500 años, la gran civilización amazónica se mantuvo en armonía perfecta con la naturaleza. Todavía viven pueblos indígenas allí, sin destruir nada de ese jardín, de ese hermoso jardín. Pero llega el hombre supuestamente civilizado, a meter ganado, a buscar oro, a dañar, a contaminar las aguas, etcétera, sin ningún amor a la obra de Dios. Los que tienen creencia en Dios, o como se le quiera llamar, son los más responsables de cuidar la naturaleza, de no andar contaminando, tirando basura, enfermándose, que también es falta de responsabilidad enfermarse, sino entonces contribuir a que el ser humano y los pueblos viven en armonía con la naturaleza. Esta es la última llamada de atención que está haciendo la Madre Tierra. Si no se hace caso, no solamente acabar con esos incendios intencionales, sino volver otra vez a reintegrarse a una armonía con la naturaleza, la Madre Tierra tiene derecho a tomar medidas muy fuertes, porque si el hombre se convierte en una especie depredadora, la más depredadora de todas, ella tiene derecho a extirpar ese gusano destructor. Naturalmente no todos los humanos están de acuerdo en esta destrucción, buscando siempre la ganancia, impulsados por el egoísmo, por el afán de poder. Hay muchos que no están de acuerdo, sobre todo los pueblos autóctonos, llamados indígenas en todo el mundo, han levantado su voz. Y creo que es la última vez que oiremos la voz de ellos, de las grandes culturas autóctonas de toda Americúa, la América ancestral, del África, del Asia, porque ya ha llegado el momento de las definiciones. Entonces yo le pido a todos, en nombre de todos los ideales, de todos los credos, de la verdadera ciencia que no es industrial, sino que trae armonía y salud a la naturaleza y al ser humano, les pido que participen activamente en vez de estarse lamentando por ese incendio, cuidando el ambiente en el mundo en que viven, siendo más responsables ante Dios de este jardín que nos han entregado para vivir con la naturaleza, no contra la naturaleza. Ojalá pues haya una toma de conciencia antes de que vengan acontecimientos muy graves para extirpar de una vez por todas con este cáncer que está dañando la belleza, la sabiduría y la convivencia de todas las especies que habitan en todos los ambientes naturales, no solamente en la selva, sino en los desiertos, en los mares, en los lagos, en los ríos, en el aire.
Ojalá pues oigan a este servidor, Domingo Díaz Porta, en nombre del enviado, el mensajero de la era del Aquarius, nuestro maestro, el doctor Serrano de la Ferrier, y todos reaccionen, cambiando esa manera de vivir indolente, materialista, pavimentando la naturaleza, asfaltándola, acabando con los bosques, con los árboles. En otras civilizaciones del pasado, en otros continentes, han ocurrido catástrofes similares por esa falta de conciencia, de responsabilidad y de amor a la obra del Creador. El amor es la base de la armonía, de la felicidad, de la convivencia. No el amor superficial, romántico que dura poco tiempo, sino el amor verdadero, que no se basa en el egoísmo, en el yo, sino en el nosotros. La familia está en decadencia hoy por ese materialismo. La era del Acuario trae una concepción diferente sobre la familia, basada en la pedagogía familiar, en la alimentación sana, porque hoy en los hogares los padres envician a los hijos, dándoles a comer cadáveres, sustancias dañinas. La familia del futuro va a ser muy diferente. Van a ser padres conscientes, preparados desde la niñez para asumir la responsabilidad de levantar a la humanidad a través de sus hijos y no empujar a la juventud a los vicios, a la violencia, a la indiferencia social y ante la naturaleza. La familia parte del amor de la pareja, pero no hay que quedarse allí porque también es un amor que puede no durar mucho. Ese amor debe ser fértil, debe traer hijos. En mis viajes he visto parejas que quieren tener gatos y perros, no quieren tener hijos. Y eso es una inversión de valores. Y es una falta de respeto a las reglas del amor. Entonces, la familia decadente está bien que no quiera tener hijos, porque los van a empujar al mal, a la enfermedad, a la violencia. Pero la familia donde hay padres responsables, les pido que tengan muchos hijos, como decía nuestro hermano mayor, el maestro Estrada. Yo quiero que me den muchos nietos, decía él. No un hijo o dos hijos, sino muchos hijos. No contar los hijos por dinero, porque si se van a basar en el dinero, entonces mejor casarse por dinero también. No, el dinero de lado, el dinero es para otras cosas. Los hijos deben tener por amor y para contribuir a una humanidad mejor, a una sociedad en armonía, a tener gobiernos responsables, no estos políticos de bajo nivel que lo que buscan es su provecho personal, sino verdaderos guías de los pueblos que los conduzcan a una vida armoniosa, de salud, no de enfermedades que se ha hecho un gran negocio, de armonía, de convivencia, de paz entre sí y con la naturaleza. Entonces, la familia es el punto de partida de la paz, de la convivencia. Si la familia entra en decadencia, la sociedad se descompone, se desintegra. Tendrán que seguir levantando hospitales, cárceles, cuarteles y leyes represivas, en vez de poner el dedo en la llaga, en la causa original, que es la pérdida de los valores humanos en la familia. Bien, entonces este grito de la Madre Tierra que brota desde el Amazonas debe ser escuchado y acatado con mucha responsabilidad y respeto. Creo que es el último llamado que nos hace la Madre Tierra y a través de ella el que creó estos jardines por todo el planeta. Eso no nos pertenece. La Tierra no nos pertenece. Pertenecemos a la Tierra nosotros.